Cristo es la salvación. Quiero poder hablarles esta noche sobre qué pasa cuando Dios habla dos veces. No sé a cuántos les ha pasado que tienen un sueño una vez y otra vez, y ese sueño vuelve a aparecer, o reciben la palabra dos veces, o Dios les da el mismo mensaje dos veces. Para entender este principio necesitamos entender lo que dice Génesis 41:32, donde el hombre a quien Dios usaba para interpretar sueños era José, el señor de los sueños, como bien se le conoce. Dice que cuando el faraón lo manda a buscar para que interprete su sueño, no sé si usted lo recuerda, pero es donde las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, y las espigas flacas devoraban a las espigas gordas. Y usted sabe todo lo demás. Eran dos sueños continuos. Primero tuvo un sueño y luego tuvo el otro. Primero fue el de las vacas, luego el de las espigas. Pero, sin embargo, era el mismo concepto. Los dos sueños significaban lo mismo. Y en ese momento en el que estaban hablando, José le dice ahí en Génesis 41:32, le voy a leer en la versión LBLA, y dice: y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. ¿Qué significa cuando Dios habla dos veces? Que Dios ha determinado un asunto y que Dios lo va a hacer pronto. Así que cuando Dios habla dos veces, significa urgencia o emergencia. Cuando Dios habla dos veces es porque está llamando tu atención, porque es un asunto que no puede demorarse, que no puede esperar más, tiene que ser urgente. Y muchas veces ignoramos lo que Dios nos está diciendo. Por eso es muy importante prestar atención a las profecías y a la palabra de Dios. A la palabra de Dios hay que seguirle el hilo a lo que Dios nos habla, porque si Dios ya le habló dos veces, significa que es una emergencia, porque algo está a punto de suceder. Y Dios ya nos ha hablado muchas veces. Dios ha hablado al pueblo de Dios: ayunen, no solo una vez. Les ha hablado más de dos veces. Dios les ha hablado: oren, no solo una vez, les ha hablado más de dos veces. Dios le dice: enderece sus caminos, cásese. Le ha hablado más de una vez. Significa, cuando Dios habla más de dos veces, que es un asunto urgente, que ya no puede esperar más. Ese es un llamado de emergencia. Pero hay muchas personas de corazón duro, que por más que Dios le hable y le hable, no entiende. Y esas personas no entienden. Pero hay personas sensibles a la voz de Dios y que han decidido obedecer a ese llamado urgente. Hace poco ustedes, no sé si se acuerda, si usted estuvo en la iglesia, se habló sobre el tema de la fornicación, que ya basta de andar pecando. Dios dice: ya basta. Hasta aquí no más. Dios ya le hizo el llamado de emergencia. Pero muchos no entienden ni a palos, ni porque el pastor vaya y le dé y le diga: cásese. No, ya no quieren, no entienden. Ya. Pero hay personas que están sensibles a la voz de Dios. Hay personas que están sensibles y saben oír la voz de Dios y la obedecen. Y desde que se habló de la palabra de Dios sobre que ya basta de andar solapando el pecado, han habido 3 parejas que se han acercado al pastor y le han dicho: ¿sabe qué, pastor? Antes de yo caer en pecado, yo me caso. Yo sé que he andado en pecado, pero yo me caso. Yo voy a arreglar mi vida de ahora en adelante. Esas son personas que están sensibles a la voz de Dios, y gloria a Dios por eso. Más adelante ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver las personas que van a poner el ejemplo en esta iglesia, porque ya basta de estar solapando el pecado en su casa.
Lo primero que quiero enseñarle es que cuando Dios habla 2 veces es porque el asunto es una emergencia y el mensaje de Dios viene con urgencia. Algo quiere hacer Dios y tiene que ser rápido. Si Dios ya te habló 2 veces o más, significa que algo está a punto de suceder o sucederte. Así que ten mucho cuidado, endereza tus caminos para que luego no digas, Dios no me habló, Dios no me advirtió. Muchos han puesto este pretexto, el pastor, él es un profeta. ¿Por qué cuando estaba ya en el altar no me profetizó y me dijo que esto me iba a suceder? Dios le habla por medio de la palabra de Dios. Dios habla por medio de muchas cosas. Dios le habla de una manera u otra. Pero usted tiene que estar sensible a escuchar la voz de Dios. Dios no solo va a hablarle por medio del profeta, Dios le va a hablar también por la palabra de Dios, por cada predicador que se pare en este lugar, por cada alabanza, por una radio, por una televisión. Dios le va a hablar, pero usted tiene que estar sensible a escuchar la voz de Dios. Vamos a leer Lucas 22, 31 y 32. Yo le voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Viene el Señor Jesús a hablar con Simón Pedro. Y cuando llega donde está Simón, una de las cosas que le dice es que le habla 2 veces. Simón, Simón, 2 veces. ¿Sabe qué estaba haciendo al llamarle 2 veces? Le estaba llamando la atención. ¿Cuántos padres hay aquí que usted llama una vez a su hijo, le habla bien? A la segunda lo llama diferente, ya con diferente tono, y le dice el segundo nombre o hasta el apellido. Por ejemplo, a mi hermano le decimos Luisito. Mi mami le dice, Luisito, ven aquí. No contestó. Entonces ya la segunda vez le dice, Luis. El tono cambia. Ya no es Luisito, sino que es Luis. Porque ya la segunda vez quiere decir, te necesito aquí, te estoy llamando para que vengas ahora, no al rato. Es para que respondas, para que atiendas. Y eso es lo que quiere decir. Y eso cuando usted llama ya en diferente tono a sus hijos, quiere decir que ya la cosa ya se puso seria, porque ya le cambió el tono a la conversación. Por ejemplo, no es lo mismo llamarlo Luisito que Luis. Cuando usted llama a sus hijos y le pone acento o repite mucho, que tiene que estarlo llamando muchas veces, es porque hay una emergencia. Ahora, ¿por qué enseño esto? Es para que usted entienda por qué Jesús llamó 2 veces a Simón Pedro. Era para alertarlo. Jesús le estaba dando una alerta a Simón, pero esa alerta era personal. Muchas veces Dios va a hablarte porque es un asunto personal. Quiere decir que tiene que ver contigo. Y muchas veces Dios habla y hay gente que quiere aplicarle la palabra o sueño a todo y a todos, menos a ellos mismos. Se está dando una palabra aquí, el pastor anda predicando y en su mente usted le está hablando a aquel hermano, le está hablando a aquella hermana, le está hablando a aquella familia. ¿Por qué no se mide usted primero la palabra? A veces los llamados son personales. La palabra le habla a usted. Deje de estarle poniendo la palabra de Dios a todo mundo. Se da una profecía aquí en el altar, dice, Dios te dice, haz esto y esto porque andas así y así. Y usted dice, le está hablando a aquel hermanito, le está hablando a aquella hermanita. Luego su mente, ¿por qué no dice esa palabra es para mí? Mídasela primero. Tiene que medirse primero la palabra si es a usted que le está hablando. Por ejemplo, cuando el copero soñó el sueño, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el copero y el panadero estaban en la cárcel, el copero soñó el sueño, ¿con quién tenía que ver? ¿Con otra persona? No,
tenía que ver con él. Cuando el panadero soñó, tenía que ver con él. Cuando el faraón soñó, tenía que ver con él, porque él estaba sobre Egipto. Cuando José soñó siendo un niño, tenía que ver con él, con su familia, con su casa. Cuando Belsasar vio la mano que escribía en la pared, tenía que ver con él. Ustedes se acuerdan, no sé si han leído en la Biblia y se acuerdan lo que decía en la pared. Alguien que levante la mano y que me diga qué es lo que vio Belsasar cuando vio la mano escribiendo en la pared. ¿Qué decía en la pared? Amén. ¿Escucharon? Decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y decía, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Con quién tenía que ver esa palabra? ¿Con todos los que estaban en el reino o con él? La palabra le estaba hablando a él. Cuando Nabucodonosor soñó el sueño de un árbol grande, ¿con quién tenía que ver? Con él. Podría recorrer todos los sueños y veces que Dios habló, y todas esas veces eran personales, pero nos llevaría mucho tiempo. ¿Y por qué pongo esto? Es porque nosotros tenemos que aprender a medirnos la palabra primero. ¿A cuántos de aquí Dios le habla? Levante la mano. Diga amén, porque a todos Dios nos habla. De una manera u otra Dios nos habla por sueños, en la palabra, por profecía, por prédicas, por medio de un mensaje. A todos Dios nos habla, no puede tener excusa. Cuando Jesús hablaba con Simón, siempre le hablaba solo una vez. En la Biblia dice que le hablaba y le decía a Simón o Pedro una vez. Sin embargo, aquí le habla 2 veces. ¿Y sabe por qué? Porque lo estaba alertando de que iba a resbalar y caer. Cuando Dios habla 2 veces, habla para alertarte, para librarte. Pero si tú no estás conectado y sensible a la voz de Dios, vas a terminar cayendo en la alerta que te dieron. Te dicen, ten cuidado que dentro de 3 días te puede pasar esto. O haz esto, endereza tu vida porque te va a pasar algo malo. ¿Quién sabe que de aquí a mañana tú ya no estés? Y lo que pasa hoy en día con mucha gente es que cuando cae en aquello que le alertaron que iba a suceder, dicen, me maldijeron, me lo declararon. Pero en ningún momento se dan cuenta de que ellos no hicieron nada para prevenir esa caída. Hermano, cada vez que usted va a ser probado, es avisado. No sé si me entendieron, pero cada que usted va a ser probado, Dios lo alerta. Si usted no se entera de la alerta es porque usted no estaba en sintonía con el Espíritu, porque Dios siempre habla a tiempo. Dios habla en nuestra, o no sé en su casa, pero por lo menos en la nuestra, Dios siempre habla antes de que las cosas sucedan. Dios siempre nos alerta. Si va a pasar algo en la vida de Sheina, o Dios se lo muestra a Jessica, o Dios se lo muestra a mis padres, o se lo muestra a Luis. Dios siempre muestra lo que va a pasar. No sé cómo esté su casa. ¿Están sensibles a la voz de Dios? ¿Sus hijos están alineados a la voz de Dios? O usted dice, no, en mi casa, si pasa algo, pues nadie sabe. Mis hijos andan por allá, mi esposa por allá, mi esposo por allá. Nadie está sensible a la voz de Dios. Al menos en mi casa, cada cosa que va a pasar, ya sea en la iglesia o con alguno de ustedes, Dios ya ha hablado, Dios ya ha avisado. A veces hay algún problema en la iglesia y tal vez esa cosa nos va a afectar o las personas creen que nos va a afectar, pero cuando ese problema o ese disgusto sucede, no nos afecta. ¿Por qué? Porque Dios ya ha avisado, prepárate que esto viene. Y nosotros nos preparamos en ayuno y oración. Dígale al que está a su lado, cuando Dios te habla 2 veces,
atiende. Cuando una profecía se da 2 veces, atiende. Un pastor habla 2 veces, atiende. Cuando hay 2 mensajes alineados, atiende, porque de algo te está alertando el Señor. Si tú estás aquí sentado y dices, ya va otra vez a predicar el pastor de lo mismo, ya nos habían hablado de eso. Dios te está hablando 2 veces. Te está dando una oportunidad más. Si se vuelve a repetir el mensaje el día del domingo, Dios te está hablando 2 veces. Y cuando Dios habla 2 veces, es porque algo está a punto de suceder o sucederte a ti. Hermano, deje de creerse infalible, que eso es orgullo y arrogancia. Primera de Samuel 3:10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Si ustedes recordarán, Samuel era un niño en la presencia del Señor. Y llega un momento en que Dios lo llama de noche y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel no sabía cómo Dios hablaba. Samuel aún no conocía la voz de Dios. Entonces cada que Dios le hablaba, él corría hasta donde estaba el sacerdote Elí y le decía: ¿me llamaste? Y Elí le decía: no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Regresaba a Samuel y escuchaba otra vez la voz: Samuel, Samuel. Y él volvía donde Elí y le decía: ¿para qué me has llamado? Y Elí le decía: ve y recuéstate, que yo no te he llamado. Y así que regresa nuevamente para preguntarle, y usted ya sabe la historia, me imagino que sí. Y Dios siguió llamando, y cuando Dios repite un llamado es porque hay una emergencia. Y cada vez que Dios llamaba a Samuel, le hablaba 2 veces, le decía: Samuel, Samuel. ¿Sabe cuántas veces Dios lo ha levantado a medianoche? Porque hay una emergencia. A veces Dios te llama en la noche, tú te despiertas y dices: ¿por qué se me quitó el sueño? Y te vuelves a dormir. Y al siguiente día te vuelve a llamar la siguiente vez. Y a veces Dios se pasa una semana llamándote. Y es porque hay una emergencia, pero tú dices: lleva una semana que no puedo dormir, creo que tengo insomnio. Y siempre me levanto a la misma hora y no sé por qué, no puedo dormir, no sé qué significará eso. Y no entiendes que hay una emergencia. Muchas veces Dios te despierta en la noche, lo que haces es: tengo sed, me voy a tomar agua y luego al baño o lo que sea, y te vas a dormir. No te postras a orar. Si Dios te está despertando en la noche es porque quiere hablarte, es porque te quiere alertar de algo. Y cuando hay un teléfono que no contesta, Dios tiene línea abierta y llama a otro. Entonces, como Elí no contestaba, Dios llamó a Samuel. ¿Sabes cuántas veces Dios ha querido llamarte porque hay una emergencia? Pero ha tenido que terminar levantando a otro porque nada te baja de la cama a orar. Cuando Dios llamó a Samuel es porque en su casa había una emergencia. Aunque los que vivían con él no eran su familia. Porque Elí no era su familia. Los hijos de Elí no eran su familia, pero vivían en la misma casa. O sea que si Dios te está hablando, a veces no es solo para ti, es porque también Dios te está levantando para que hables a los de tu casa. Y no tiene que ser tu familia para que Dios te use para hablarles a ellos. Cuando Dios llamó a Samuel es porque en su casa había una emergencia, aunque los que vivían con él no eran su familia. Muchas veces Dios te va a usar para hablarle a los que tienes cerca de ti. Dios te va a usar para hablarle a tus padres. No sé cuántos hijos hay aquí el día de hoy. Dios te va a usar para decirle a tus padres cuando algo está mal. Y es duro. Es duro cuando tú tienes que decirle a tus padres
que lo que están diciendo o lo que están haciendo está mal. Es duro, pero Dios te va a usar para hacerlo. Samuel era un niño diciéndole a un anciano en el ministerio: estás mal. Samuel era un niño, la Biblia dice que Samuel era un niño que dormía en la casa de Dios y estaba siendo instruido por el sacerdote Elí, un hombre experimentado en que él conocía a Dios. Pero a pesar de que él era un niño, le andaba diciendo a un anciano: estás mal. Samuel no tenía experiencia hablando con Dios, sin embargo Dios lo llamó a él. Porque cuando hay gente vieja que se olvidó o se desconectó de Dios, Dios va a levantar gente joven que ni siquiera saben cómo Dios habla, pero están dispuestos a responder aunque no saben cómo. Hay personas que están en pecado el día de hoy y Dios les habla: endereza tu vida, haz esto, haz lo otro, me estás fallando en este lado, enderézate, estás fallando, por favor. Dios le habla una y otra vez a esas personas ya adultas, personas viejas, pero no, la palabra parece que les entra aquí y les sale por acá, o la escuchan y luego allá afuera se les olvidó. Pero cuando esas personas tercas, esas personas orgullosas, personas viejas no entienden, Dios levanta jóvenes para que sean ejemplo de los viejos. Dios levanta jóvenes que están sensibles a la voz de Dios y que están dispuestos a responder, aunque no sepan cómo, ellos están dispuestos. Elí representa una generación vieja que se apagó. Y cuando tú dejas de ser sensible a la voz de Dios, Dios levanta otro. Cuando tú te apagas, Dios levanta otro. Cuando tú te desconectas, Dios levanta otro. Porque cuando hay una emergencia, el propósito de Dios se va a cumplir de una manera o de otra. Y si tú no respondes, Dios va a llamar a alguien que responda: heme aquí, aquí estoy, Señor. Cuando el diablo sabe que por cualquier excusa tú te pierdes un culto, te las va a dar de sobra. ¿Escucharon? Cuando el diablo sabe que por cualquier excusa tú te pierdes un culto, el diablo te las va a poner de sobra. Cuando el enemigo sabe que tú por una enfermedad no vienes al culto, vas a vivir enfermo siempre, toda la vida. Ay, que me duele la cabeza, no voy a ir al culto. El siguiente culto: ay, me duele el estómago, no voy al culto. El diablo sabe que como por la enfermedad no vas al culto, siempre vas a vivir enfermo. Cuando el enemigo sabe que tú por unas visitas no vienes a la iglesia, de tu casa no se va a ir la visita. Cada que quieras venir al culto, que lo vine a visitar, nunca se aparecen, pero ese día ahí está. Y es Satanás obrando ahí en tu casa. Si el diablo sabe que tú por cada visita que te llega a la casa no vas a la iglesia, tu casa siempre va a estar llena de gente. Si el enemigo sabe tu punto débil, siempre te lo va a poner por delante. Vas a decir: no, es que ando muy cansado. Toda la vida vas a estar cansado. Si usted dice: no, es que no, porque los niños no me dejaron dormir, nunca lo van a dejar dormir los niños. Nunca va a vivir en paz. Si usted dice: ay, es que tanto pensar en esta deuda que tengo, no, por eso es que mejor voy a ir a ver si puedo arreglar esa deuda que tengo, mejor no voy a ir a la iglesia para arreglar mi deuda. ¿Qué cree? Siempre vas a andar en deudas. Nunca vas a prosperar, porque el enemigo siempre te pone tu punto débil enfrente. Imagínate que el día de hoy Dios te llame y diga tu nombre 2 veces y te diga: se te acaba el tiempo. Y te diga: yo ya te hablé, te di una palabra y no la escuchaste, y se te acaba el tiempo. Hay gente que dice: en un mes lo hago, o el otro año lo hago, o mañana. Pero imagínese que ese día nunca llegue. Hay muchas personas aquí que dicen: no, voy a cantar, pero es hasta el domingo, entonces me preparo ya hasta un día antes. ¿Y qué tal si no llegas a ese día? Hermanos, viva hoy como si no hubiera mañana, pero también viva hoy
preparándose para el mañana. ¿Por qué? Le digo que viva hoy como si no hubiera mañana. O sea, usted haga las cosas como si no hubiera mañana. Tampoco le estoy diciendo, gástese todo su dinero que tenga, porque qué tal vez no hay mañana. No, también le estoy diciendo, pero también viva hoy preparándose para el mañana. Porque qué tal el día de mañana si llega y usted ya se gastó todo, ¿con qué va a pagar su renta? ¿Con qué va a seguir viviendo? O sea, que viva hoy como si no hubiera mañana, pero también viva hoy preparándose para el mañana. Porque tiene que entender que hoy puede ser su último día en esta tierra. Hay muchos que no sé si han visto casos o le ha pasado. A veces en la enfermedad es cuando se empieza a preparar la gente. No, que ya se enfermó, empiezan a preparar el testamento o decir esto y esto te va a quedar y lo que sea. Se empiezan a preparar. Tal vez una enfermedad necesitan todos para que se empiecen a preparar. Porque Dios habla de una manera u otra. Y de una manera u otra te va a traer. Si no quieres venir con tus 2 pies caminando a la iglesia, vas a venir sin un pie. Si no quieres obedecer a Dios, te dice, haz esto para enderezar tu vida. No quieres hacerlo con tus 2 manitas, con tus 2 ojos, con tus 2 pies. Más adelante vas a obedecer, ya sea sin un ojo, ya sea sin un pie. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted quiere entrar al reino de Dios, es tiempo que enderece su vida. Y Dios ya le ha hablado, no una vez. Dios ya le ha hablado más de 2 veces. Así que si Dios ya le habló más de 2 veces es porque algo está a punto de suceder o de sucederte a ti. Dios le ha hablado a muchos matrimonios que se casen. Y no es por declarar nada. Pero si Dios le está diciendo que se case es porque quiere que ese matrimonio dure para toda la vida. Si usted no obedece, más adelante la pareja que tiene puede terminar con otro, puede terminar con otra. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a Dios. Dios ha hablado. De usted depende si pone atención o no, pero cuando Dios habla 2 veces, ¿qué dice la Biblia? Es porque está pronto a suceder. Dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios ya le ha hablado. Ya para terminar quiero decirte que la presencia de Dios es algo que tienes que buscar a diario para que puedas estar sensible a la voz de Dios. Sé sensible a lo que Dios te dice. Sé sensible a lo que Dios habla. Sé sensible a los tiempos, porque hay tiempos que no van a volver y que no podemos perder. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y hagamos que cada día en la presencia de Dios cuenten. Hagamos que cada minuto que venimos a pasar aquí en la iglesia delante de Dios valgan la pena. No venga aquí tratando de juzgar a otra persona. No venga aquí para ver si cantaron bien o no. Venga aquí para poder enderezar su vida, porque Dios cada que usted viene le tiene nueva palabra y le habla. Si usted de aquí en adelante escucha que le den un consejo y usted va a decir, me están dando el consejo que de lo que ya me habían predicado en la iglesia, Dios le está hablando nuevamente. Y tenga cuidado, porque cuando Dios habla es porque algo está a punto de suceder. Y Dios tiene autoridad sobre cada uno de nosotros, porque Dios quita y pone reyes. Si Dios te dio la vida, Dios te la puede quitar. Dios dice, no me vas a obedecer, hasta aquí llegaste, no me sirves más. Porque en lugar de ser ejemplo, estás haciendo ejemplo de perdición. En lugar de ayudar a que los demás se levanten, estás ayudando a que los demás se pierdan. Si no me vas a obedecer, hasta aquí llegaste, ya no me sirves más. Cristo es la salvación.